Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ir donde dice archivo para crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar una anchura de 19 centímetros, una altura de 8 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Presionamos crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahí lo tenemos. Vamos a crear una nueva capa. Hago clic acá. Vamos a ir a pincel. Vamos a ir acá para cambiar de color. Vamos a buscar un color que nos agrade. Si me parece perfecto, voy a presionar OK para validar y lo vamos a pintar por aquí. Lo pintamos por ahí, más o menos por aquí. Me parece perfecto. Control Z y vamos a ir a herramienta mover. Vamos a ir nuevamente para crear una nueva capa. Hago clic. Vamos a ir a pincel, vamos a ir acá para cambiar de color. Vamos a colocar algo más oscuro, me parece perfecto. Por ahí me parece perfecto. Por aquí vamos a hacer clic, vamos a pintar. Sí, me parece bonito ese color. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a herramienta mover. Hacemos clic, vamos a herramienta mover. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, hago clic. Vamos a ir a pincel. Vamos a cambiar de color a un algo más oscuro. Sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Justamente vamos a ir a herramienta mover y justamente lo tenemos allí. Voy a agrupar en una carpeta, hago clic, presiono Shift y hago clic y tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar control G y voy a cambiar de nombre, hago doble clic y colocamos fondo. Presiono enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales, voy acá y voy a arrastrar esta imagen número 305 y voy a soltar en nuestro espacio de trabajo. Presiono enter para validar, voy a agrandar, lo voy a agrandar y me parece perfecto. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a cambiar de color, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice superposición de colores. Ahí lo tenemos. Me parece perfecto ese color. Voy a reducir de opacidad. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a crear máscara de recorte, hago clic. Voy a ir donde dice borrador, hago clic y voy a borrar. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Lo voy a borrar estas partes. Vamos a borrar por aquí y de la misma forma por aquí. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover y justamente ya lo tenemos allí. Nuevamente vamos a ir a nuestro espacio de carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a arrastrar una imagen. Tenemos acá y lo tenemos. Presiono enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a cambiar de ángulo, algo sutil. Ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a cambiar de color, voy acá, voy a donde dice superposición de colores y lo tenemos. Me parece correcto un color blanco. Presiono OK para validar. Voy a rasterizar y voy a convertir en objeto inteligente. Rasterizar capa. Voy a convertir en objeto inteligente. Ahí lo tenemos. Ahora sí, nuevamente vamos a ir superposición de colores y vamos a colocar un color blanco. Me parece perfecto y OK. Nuevamente voy a rasterizar y voy a convertir en objeto inteligente. Voy a rasterizar esta capa. Ahí lo tenemos y voy a convertir en objeto inteligente y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos.
Vamos a recorrer por aquí, lo vamos a centrar, hago clic, voy a presionar Shift y voy a seleccionar fondo. Ahí lo tenemos y vamos a ir acá para centrar horizontalmente. Hago clic y ya lo tenemos centrado. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy acá y voy a arrastrar esta imagen que tengo acá. Voy a soltar en nuestro espacio de trabajo. Voy a presionar Enter, voy a agrandar. Agrandamos más o menos de ese tamaño. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a hacer clic derecho acá. Y voy a ir donde dice crear máscara de recortes. Y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar Enter. Voy a hacer algunas correcciones. Voy a presionar Control B. Donde dice equilibrio de colores. Voy a ir a iluminación y voy a colocar algo rojo. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a ir acá, selecciono, voy a colocar un trazo, hago clic, voy a ir donde dice trazo, voy al trazo y voy a escoger un color de acá. Si me parece perfecto ese color, presiono OK y voy a colocar una sombra paralela. Voy a escoger de acá el mismo color, un poco más oscuro. Si me parece perfecto, presionamos OK. De la misma forma vamos a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Y justamente lo tenemos acá. Voy a seleccionar y presiono Control y voy a seleccionar las dos capas y voy a agrupar en una carpeta. Voy a presionar Control G y voy a colocar foto. Hago doble clic para cambiar el nombre. Voy a colocar foto. Ahí lo tenemos, foto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos, este es nuestro fondo. Ahora vamos a ir acá, vamos a ir a pluma, hago clic. Nuevamente vamos a hacer unos trazos. Acá hacemos trazos. Así, de esta forma, este un poco más grande. Este algo más pequeño. Este algo más grande, por aquí más o menos. Y lo tenemos. Esto algo más pequeño. Y lo tenemos y esto algo más grande. Algo intercalado. Hacer clic y vamos a unir nuestro trazo. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción donde dice filtro. Vamos a desenfocar. Vamos a desenfoque gaussiano. Voy a presionar donde dice convertir en objeto inteligente. Y justamente lo tenemos allí. Voy a reducir radio. A ver, vamos a aumentar algo más. Y me parece perfecto, quizás un poquito más. Sí, me parece perfecto, voy a presionar OK. Y voy a cambiar de color, voy a ir a opción de fusión, voy a ir donde dice superposición de colores. Y lo tenemos. Y voy a colocar un color, a ver, vamos a buscar. Sí, me parece bonito ese color. Quizás algo más naranjado. Sí, me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK. De la misma forma voy a presionar OK para validar. Voy a duplicar Control J. Voy a presionar Control T. Presiono OK. Voy a hacer clic derecho y voy a ir donde dice voltear horizontalmente. Y lo voy a llevar por acá. Por allí. Voy a presionar Enter. Y justamente lo tenemos allí, nuestro fondo. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar esta imagen número 306. Y lo tenemos, voy a presionar Enter. Voy a reducir el tamaño. Ese tamaño, quizá un poco más pequeño. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter, voy a duplicar Control J, voy a llevar por acá. Me parece perfecto. Presiono Enter, voy a duplicar Control J nuevamente. Voy a colocar por acá. Y lo tenemos nuevamente. Voy a duplicar Control J y voy a llevar por acá. Por ahí.
voy a duplicar control J, vamos a colocar por aquí, nuevamente control J, y colocamos por aquí. Me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos a ir acá y vamos a arrastrar esta imagen número 302 y voy a soltar acá, voy a reducir de tamaño, reducir, me parece perfecto, quizás es más pequeño y me parece perfecto, voy a presionar enter, voy a bajar de opacidad, voy acá y vamos a bajar. Ahí me parece perfecto, voy a duplicar control J y voy a llevar por acá. Nuevamente control J y llevamos por aquí. Control J. Sí, me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Simplemente nos faltaría el texto. Vamos a agrupar en una carpeta, hago clic y voy a presionar Shift y hago clic acá. Y tenemos las capas seleccionadas y voy a presionar control G. Voy a hacer doble clic para cambiar el nombre y vamos a colocar corazones. Hago doble clic y colocamos corazones. Presionamos enter y justamente lo tenemos allí. Y vamos a ir a herramienta texto, vamos a herramienta mover y vamos a herramienta texto. Y vamos a ir acá. Y vamos a escribir acá. Vamos a borrar. Te amo. Vamos acá. Ahí me parece perfecto. Vamos a reducir de tamaño. Reducimos. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a ir a propiedades. Hago clic acá. Esperamos y voy a desactivar esta opción. Y justamente lo tenemos allí. Ahora sí voy a agrandar. Agrandamos, me parece perfecto. Ahí vamos a colocar. Presionamos enter para validar. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a colocar un trazo. Un trazo color blanco. Algo blanco, sí, me parece perfecto. Un poco más blanco, sí. Presiono OK. Voy a reducir el tamaño del pincel, o mejor dicho, del trazo. Y me parece perfecto. Voy a presionar donde dice visual y relieve. Sí, me parece perfecto. Voy a colocar una sombra paralela. Y lo tenemos. Voy a reducir la distancia. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Y nuevamente vamos a duplicar control J acá. Y vamos a llevar acá. O si nos podría hacer acá mismo. Acá mismo vamos a colocar el nombre de la persona. Por ejemplo, en este caso voy a colocar control Z. En este caso voy a colocar mi nombre. Vamos a colocar Yoyi. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Voy a cambiar fuente de texto. Voy a ir acá. Vamos a ir aquí. A ver, buscamos otra fuente. Sí, podría ser. Vamos a reducir el tamaño. Lo colocamos por aquí. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Y vamos a ir a esconder ese panel de propiedades. Y justamente lo tenemos ahí, nuestra tarjeta de amor para todos los enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios los bendiga y bendiciones.